Yo actualmente tengo esquizofrenia. O sea, me gusta decirme a mí, llevo 20 años conviviendo con la esquizofrenia. Ya. Entonces me resulta familiar. O sea, en fin. O sea que tengo que valerme, pero contando con ese hándicap, ¿no? Sí, sí, un día que estaba en la habitación, en la cama, y empecé a escuchar las voces como del piso de arriba, que era otro piso de estudiantes, ¿no? ¿Y qué pasó? Que escuchaba como hablaban de que tenían un pajarito, que estaban jugando un pajarito. Entonces fui arriba a comprobarlo. Digo, a ver, que no los conocía, ¿no? Pero fui arriba a ver. Efectivamente había un pajarito, pero es como muchas veces la percepción de la realidad que uno tiene está filtrada por nuestro cerebro. Y entonces como si amplificases, ¿no? Como si fueses capaz de atravesar las paredes y escuchar a otras personas en otros sitios, ¿no? Mi entorno lo empezó a percibir cuando yo les contaba pues mis ideas de experiencias sensoriales, de energía, de espíritus, de manejo espiritual, de posesión, cosas de este tipo, ¿no? Que eran experiencias que yo tenía que están compartidas en la sociedad. La sociedad, pues hay gente que tiene estas experiencias y yo las sentía igual. Entonces, cuando empezaba a compartirlas, pues ya empezó a poner en alerta a mi familia, un poco viendo que sí, podía ser posible, pero que ya empezaba a contar cosas raras, ¿no? Bueno, también el último año, cuando veía tan difícil ganarme la vida y tal, también empecé a macerar la idea de hacerme anacoreta en el campo o vivir. Esta forma de vida es imposible, por lo menos voy a quitarme este sufrimiento y voy a irme al campo a vivir de manera como, no sé, un místico anacoreta, una cosa así. Y ese pensamiento me acompañó en las paranoias y... Creyendo que para quitarme ese espíritu que me tenía poseído y tal, me tenía que estampar contra el muro del pasillo de mi casa. Esa era una vivencia de la experiencia, que cuando yo me estampé, pues ya vino la ambulancia, me llevó al hospital, del hospital fui al otro hospital. Et vous n'avez voulu pas vous réveiller. Et maintenant, l'univers veut le tenter une autre fois. Voilà. Et moi, je suis à moi pour vous raconter cette histoire. Je ne suis pas le protagoniste. Je suis le jeu que vous raconte l'histoire. La folie de vérité. La folie qui tue beaucoup de personnes. Parce que ma folie ne tue personne. Ma folie seulement c'est pour te trouver. Yo recuerdo a mi padre llorando, es decir, diciendo, mi hijo se ha vuelto loco. O sea, eso es la imagen que tengo, ¿no? Aunque no comprendían, no sabían, la situación que pasan todos los familiares. Es decir, una familia comprende que al hijo le han diagnosticado cáncer, cuando comprende, sabe las consecuencias, sabe cuánto, el entorno social la apoya, ¿no? Pero cuando una familia o una persona le diagnostica una enfermedad mental, están descolocados. Cuando te toca muy cerca, o cuando de casualidad vas a una conferencia sobre sensibilización, pero al no haber una conciencia colectiva en red, que todo el mundo lo conozca, pues se produce el principal problema que tenemos, que es la estigmatización, el prejuicio, la discriminación, y eso se produce por desconocimiento. Siempre tengo una visión positiva de la vida, que es una cosa que, claro, cuando uno ha estado en el sitio más oscuro que se puede estar, que yo creo que desde el punto de vista subjetivo es la enfermedad mental, de haber estado como un zombie a estar como estoy ahora, pues es que valoras las cosas que, o sea, yo salgo aquí y veo una mosca volando y me maravillo, o una hoja, o sea, cosas que la gente dice, pues esto es normal, pues no, hay cosas que la gente da por supuesta que yo lo valoro mucho. O sea, mi sueño es pues estar sano, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, en todos los aspectos del ser humano, estar sano y equilibrado.
intentes que el mínimo número de pacientes posibles vengan a dispositivos como el José Germain, que realmente son centros asistenciales de salud mental, más que hospitales, porque hospital psiquiátrico implica que se trabaja solo la psiquiatría y realmente se trabaja la psicología clínica, la terapia ocupacional, la enfermería especializada en salud mental, para conseguir que el paciente pase aquí el menor tiempo posible y esté el mayor tiempo posible en el medio más normalizado. La larga estancia hace unos años se suponía que era un ingreso indefinido y que el paciente cuando no se adaptaba bien a un piso supervisado, a una mini residencia, pues pasaba a larga estancia y estaba allí un tiempo indeterminado. ¿Dónde naciste, Lolo? Yo en Cuatro Caminos, en Nueva Ardilla. En Cuatro Caminos. La calle Sturne, número 10. Y ahora somos 3 hermanos. Bien. ¿Y qué año naciste? El 8 del 8 del 46. Aquí vive mi prima Carmen, ella es mayor. ¿Y tus padres? Mis padres eran y mi madre esta. ¿Dónde está hecha esa foto? Está en el hospital así en San Rafael. Estuve 3 años allí. A mí me tocaron cuando era joven, cuando era componer de 4 cifras, me tocaron 20.000 pesetas. ¿Cuántos años tiene ella? Ella va a hacer el 23 de abril, cumple 60 años. Hace muy buena pareja, ¿eh? Qué bien. Yo la quiero porque está viviendo con ella. Gracias a ella, si no voy a estar a la calle. Hombre, la evolución, pues eso ha venido muy marcada por esas mejoras técnicas. O sea, ha habido una revolución que fue la introducción de los antipsicóticos y luego las sucesivas evoluciones de los antipsicóticos, los antipsicóticos de POT, es decir, que también duran durante un mes aproximadamente, y luego la disminución de los efectos secundarios de los fármacos, la introducción de los antidepresivos también. Y claro, todo eso ha ido permitiendo una mayor ambulatorización, ¿no?, del tratamiento de las enfermedades mentales. Yo recomendaría a todos los profesionales de salud mental que una vez en su vida probaran dosis mínimas de las medicaciones neurolépticas, que son las que controlan los... ¿Tú lo has hecho? Sí, lo he hecho, sí. ¿Y qué efectos has tenido? Pues es muy desagradable, te aturde mucho. Por eso ellos no quieren tomar esas medicaciones. Te aturde mucho. Una vez, cuando estaba haciendo la especialidad, probé porque no sabía muy bien, porque los pacientes eran tan reticentes a tomar esas medicaciones y, sin embargo, por ejemplo, los tranquilizantes están muy cotizados en el mercado negro y los neurolépticos no están nada cotizados en el mercado negro, pero no los quiere tomar nadie. Jardín de los recuerdos, flores turbia, riego, laberinto de setos, no apto para acuerdos. La fantasía se mezcla con la magia de los riegos. Briznas de hierba en mi pelo, yazco tumbado en el suelo. Este vergel no es sincero, no es un edén, no es lo que quiero. Donde fantasear no es un pecado, donde no existe el cielo. Yo creo que la psiquiatría te tienes que posicionar, o sea, o tienes en cuenta que esto es algo que forma parte del cuerpo, que forma parte del alma. Puede parecer muy simplista, pero en eso es imposible tener un punto medio. Radio Nacional de España. Castilla y León. Porque antes nos vamos a quedar hoy con los miembros de Fuera de la Jaula, que hacen balance de su trabajo y se preguntan para qué les ha ayudado a hacer un programa de radio. Hasta han cambiado la sintonía para dar más fuerza a sus reflexiones. En un lugar de Valladolid, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que un grupo de usuarios procedentes de la salud mental decidió, no sin ayuda, contar a través de su experiencia los problemas que acaecían. Sus visiones, experiencias y formas de contarlo no solo eran terapéuticas para ellos, sino, sobre todo, para los que les escuchaban. Si tienen la oportunidad de estar sintonizando, no se lo pierdan. Ellos son Fuera de la Jaula.
Bienvenidos a Fuera de la Jaula, un programa de radio nacido para romper moldes y crear otros espacios de debate, para cuestionar típicos tópicos, difuminar estigmas creados y romper con esas barreras que nos ponen. Y sobre todo, que en ocasiones nos ponemos solos. Que lo que está pasando por algo. Es decir, una crisis, un delirio, una tristeza, un intento de suicidio. O sea, cualquier cosa que se pueda llamar ahora mismo clínica tiene un motivo de estar ahí. Fue hermoso, fue terrible, pero fue interesante. Mi experiencia en la radio ha sido una de las maneras de sacar lo bello de la locura, de expresarme cuando las personas no hacían más que negarme mi realidad, y como consecuencia me quedé callado. De ahí surgió un trauma en mi personalidad que todavía no he superado. Pero canté en las jornadas de la Revolución Delirante, y 300 personas me escucharon. Y no solo eso, sino que me comprendieron. Paso a paso, la gente va entendiendo a este chico que voló por las palabras de los incomprendidos. Y veíamos que realmente los compañeros que nos encontrábamos en congresos y en jornadas pues tenían una visión como en túnel, ¿no? de la clínica. Consideraban el cuerpo y consideraban la enfermedad mental. Nosotros desde que empezamos la residencia nunca hablábamos de enfermedad mental, siempre hemos hablado de locura, ¿no? Por una experiencia, por tomarlo más como una experiencia subjetiva o como una forma de relacionarse con el mundo más que como un fallo de la persona. Está formando parte de una disciplina que apresa y forma parte un poco para libertar. Entonces quizás eso sí que le da un carácter a lo mejor pues más activista o más, no antisistema, pero sí a lo mejor de ver que hay determinadas cosas que pueden cambiarse y que si se cambian hay muchas personas que salen beneficiadas. Y salir del delirio supone entrar en reflexiones positivas y claras, conectadas con la realidad, alejadas de la psicosis. El sentido común aportado por los familiares y amigos, además del personal del CIC, supone una ayuda enorme, inestimable, en la recuperación. Con sentido del humor nos guían a los usuarios del CIC en el trayecto hacia una vida mejor, más llevadera. No se agradece lo suficiente lo que aportan en el día a día que se vive con malestar psíquico. Bueno, yo en mi caso escasamente he escuchado voces agresivas y voces, como otras personas refieren, que son descalificadoras, muy descalificadoras. Lo que sí tiene todo el mundo es un diálogo interno que está constituido por múltiples partes de muchas voces, es decir, las voces no son muy diferentes al diálogo interno. Y de la misma forma que el diálogo interno, tú puedes dialogar con ese diálogo interno y puedes calmarlo y a veces no se contiene ese diálogo, debería decir a veces monólogo también interno, pues con las voces es muy parecido. A mí me tiene ocurrido también luego, hablando del fenómeno, digamos, más bien desde el punto de vista físico, no sé si llamarlo así, ¿no? Me ha ocurrido también, por ejemplo, que las voces retumban en las paredes, es decir, es como si las paredes hablasen, ¿no? O me ocurre frecuentemente que en los ruidos, y he encontrado a más personas a las que les ocurre lo mismo, en los ruidos de la calle comunes, habituales, por eso ese entorno en un momento dado me podía resultar a mí muy estresante, porque los ruidos de las calles, si pasa un avión, si frena un coche, si alguien golpea una cucharilla de café en una cafetería o tal, en todos esos ruidos yo oigo palabras, es decir, oigo sílabas, oigo mensajes, ¿no?
empezó cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Y al principio fue un voz que estaba llamando mi nombre y yo pensé que era un adulto. Yo estaba corriendo en la casa donde está esta persona. Me metieron en un armario y cerraban ahí. Yo estaba todo el tiempo ahí dentro en la oscuridad. Yo tenía mucho miedo como niño de la oscuridad, así que empezó mucho también a oír las voces ahí dentro. Me diagnosticaron como esquizofrénica paranoica y yo intenté, yo no quería aceptar esto y usaba mucho tiempo para que yo empezó a pensar que sí, soy una esquizofrénica. Me tomaba un montón de medicina y la medicina me incapacitaba. Working as professional helpers, I think we have to react, because when I say react, it might be, for example, just to say that I cannot give a diagnosis to someone I don't know. So I think we need much more contextual places. I think we need places where people are counted on and not treated like patients. Places where people are seen much more like a whole person and not just like a patient with a diagnosis, for example. Y si yo soy una persona humana, ¿por qué yo no tengo por qué avergonzarme de haberlo pasado mal? No tengo por qué avergonzarme de haber tenido miedo. Tampoco es que me entusiasme la palabra locura, pero sí que hablar del orgullo y la locura es una forma de resignificar, darle otro significado a una palabra que socialmente está connotada de forma negativa. Entonces, es decir, la sociedad mayoritaria no acepta determinadas experiencias o las acepta solamente como patológicas y les pone esa etiqueta de locura y en su variedad de diagnósticos, y estamos hablando de los profesionales, ¿no? Y entonces pues es como recuperar esa palabra, ¿no?, que tiene así esa mala prensa, digamos, recuperarla para nombrar con ella algo bonito. Tres personas de la red de escuchadores de voces, que son además 3 amigos, 3 amigas, en una casa, estando en medio de una crisis muy fuerte de lo que llaman brote psicótico, y me han cuidado muy bien. He conservado mi libertad, he podido salir a la calle, he estado acompañada, he estado cuidada. Mis experiencias no se han visto ni despreciadas, es decir, se ha dado validez a mis experiencias. Se ha dado validez. No son experiencias invalidantes. El servicio nuestro es un servicio amplio que da cobertura a las necesidades de salud mental y de psiquiatría de la población de nuestra zona. Aunque es pequeña y recortada, sí que atiende a los pacientes en momentos de crisis, que son momentos pequeños en su vida, en tiempo, pero muy relevantes, ¿no? Siendo conscientes de que las situaciones de crisis que llevan a ingresar en una unidad de agudos son situaciones la mayoría de las veces traumáticas, tratamos de cuidar que esas situaciones traumáticas que conllevan los ingresos pues sean lo menos traumáticas posible. Lo más importante es tener un trato que desescale, o sea, que haga que no se produzcan situaciones de tensión. Y como verás en la planta, las veces que has estado, se está tremendamente tranquilo, porque lo clave ahí es todas las medidas que se llaman de desescalada, que son las que hacen que no se produzcan situaciones de agitación.
ser elementos o factores de riesgo, pues yo qué sé, tanto en el baño, pues no hay nada que pueda romperse, no hay nada de cristal que sea cortante, no hay lugares donde se pueda enganchar nada, ¿no? La ducha está acondicionada de una forma especial que se les ocurrió a la supervisora y al jefe de mantenimiento y lo tienen así. En la habitación también tampoco hay objetos y luego sobre todo hay también, que esto es un tema debatido, pero nosotros, la experiencia nuestra es buena en ese sentido y creo que con respecto de los pacientes el tema de si que existan cámaras o no, no son cámaras de grabación, son cámaras de observación. En general, por motivos del paciente, pero también por motivos de gestión, pero desde luego en primer lugar por motivos de paciente, tratamos que los ingresos sean los más cortos posibles. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no... Yo me sentía fenomenal, yo me sentía la reina del mundo. Pero la gente que estaba a mi alrededor me veía extraña. Pues un día fui a casa de mi abuela, porque lo pedí yo, y reuní allí a todo el mundo. Empecé a llamar a toda mi lista de contactos y vinieron todos y me aconsejaron ir al hospital. ¿Qué les dijiste? Pues les dije que sí. Pues después entró en depresión. ¿Cuánto tiempo después? Poquito. Pues yo pedí ayuda, porque yo me quería suicidar. O sea, estuve muy, muy mal. ¿Llegaste a intentarlo? No, lo planeé, pero no lo intenté. El tratamiento farmacológico es imprescindible en muchos casos, es fundamental, pero se necesita algo más para vivir en la comunidad. La reforma psiquiátrica, los movimientos antipsiquiátricos estuvo muy bien como motor y tal, pero cuando hemos sacado a la gente de los hospitales psiquiátricos nos hemos dado cuenta que con sacarlos no es suficiente, que vivir en la comunidad exige otras habilidades, otras competencias distintas a las que tienes cuando vives en un hospital psiquiátrico. Leí demasiado el Antiguo Testamento y claro, si tú lees la Biblia pues es bueno, pero si te aíslas de la gente y solo haces eso, pues eso no te sienta bien. Bueno, pues en el hospital pues sabes que estás ahí porque algo te pasa. Al principio no quería venir. ¿Por qué? Porque me sentía forzado. Pero fui conociendo a gente y me fui sintiendo cada vez más a gusto. Esquizofrenia, tengo esquizofrenia, paranoide, pero que con la medicación y con la parte que pongo yo, pues me está ayudando y voy para adelante.
pasado pues fue muy complicado, que si pensiones psiquiátricos, mini residencias. Bueno, que no es que tampoco todo fuera malo, ¿no? Pero que bueno, que yo creo que llegó ya el momento hace 5 años de iniciar otra etapa en mi vida y esta etapa está siendo muy bonita. Tengo muy claro que tengo una enfermedad y lo que pasa es que yo en principio no tenía la capacidad de darme cuenta y pedir ayuda. Y lo que me da miedo es eso, ¿no? De que a lo mejor como ya estoy catalogado por muchos aspectos negativos, ¿no? Persona con esquizofrenia, persona que está en la cárcel, entonces ya eres una persona non grata. Claro, la mía me conoce, la mía. Yo estuve aquí por primera vez en el 2010. Claro. Estuve también, luego me fui, estuve en agudos, subagudos, me fui, luego volví otra vez. ¿Cómo es ese...? Todo porque me tragué cuchillas, Joder, las cuchillas están ahí repetidas en varias ocasiones. Fatal. Me decía la psiquiatra que era como yo he consumido de muy pequeño, entonces eso se va acumulando eso. En la cabeza. Entonces tú cuando la dejas un cierto tiempo, que cuando te obligas a dejarlo, cuando te encierra o un calabozo, te emparanoias, porque no tienes nada que hacer, tienes ganas de consumir, sigues pensando y hasta que al final se te quita de la cabeza. Yo si estuviera en la calle, si no hubiera entrado en prisión, en la calle estaría muerta o habría matado a alguien. Para mí entrar en prisión fue lo mejor que me podría haber pasado. Aquí hay más normas, pero allí te dejan más a la tuya. Y yo creo que nosotros necesitamos una psicóloga, una educadora, una enfermera, un auxiliar. Y la verdad es que me está yendo muy bien aquí. He cambiado muchísimo. Es que yo no creía tampoco ni en los psicólogos ni en los psiquiatras. No me abría, no les contaba mis cosas, les mentía mucho, ¿vale? Para llamar la atención, ¿no? O sea, para dejarlo pasar, ¿no? Que fuera pasando el tiempo para que llegara mi libertad. Y ahora llevo un tiempo que he reflexionado y me he querido dar una oportunidad. Yo ojalá que me den el tratamiento, tengo una hija de 13 años también. Y mi sueño es poder vivir los 3 años que le he hecho perder, vivirlos con ella. Vivir sano, vivir sin drogas y vivir con mi familia y aprovechar todo el tiempo que pueda, pero aprovechar mucho la vida, mucho.